En una joyería de lujo en Manhattan, una niña negra entra, sus ojos anchos e inocentes, admirando los collares brillantes. Pero su momento de asombro se convierte en una pesadilla cuando la gerente de la tienda la acusa de robar. Antes de que pueda explicar, la abofetean, la humillan y la esposan. Lo que la gerente y los oficiales no se dan cuenta es que no han atrapado a una ladrona, sino que acaban de arrestar a la hija del dueño de la tienda. Y él está a punto de hacer que se arrepientan. El brillante vidrio de Henderson y compañía joyería brillaba bajo la cálida iluminación, reflejando el deslumbrante conjunto de diamantes, rubíes y esmeraldas que estaban dentro. La tienda exudaba exclusividad, un refugio de riqueza y prestigio donde solo se esperaba un cierto tipo de clientela. Por eso, cuando Sarah Williams entró, el aire cambió. Tenía 12 años. Su piel oscura brillaba bajo las lámparas de la tienda, sus trenzas alineadas y su uniforme escolar aún crujiente. No estaba sucia, no estaba fuera de lugar. Y aún así, en el momento en que entró, lo sintió. Las miradas, el juicio, el no dicho, ¿qué haces aquí? Se detuvo justo dentro de la puerta, aferrándose a las correas de su mochila, mientras miraba las exhibiciones deslumbrantes. Su corazón aleteaba con asombro. Nunca había estado aquí antes, aunque había oído hablar de ello por su padre. Marcus Williams, su papá, era un empresario muy conocido, dueño de una cadena de joyerías de lujo en todo el estado. Siempre había mantenido su mundo profesional separado de su vida personal. Y Sarah nunca había visitado ninguna de sus tiendas. Hasta hoy. Su papá le había pedido que lo encontrara aquí después de la escuela. Tengo una reunión, pero no tardaré, le había dicho esa mañana, dándole un beso en la frente antes de irse a trabajar. Ella había tomado el metro de un extremo de la ciudad al otro, emocionada por ver una de sus tiendas de cerca. Era más hermosa de lo que había imaginado, las vitrinas llenas de joyas que parecían brillar como polvo de estrellas atrapado. Ella dio un paso adelante con cautela, atraída hacia una vitrina que sostenía un delicado collar de diamantes. Era impresionante, las piedras atrapando la luz, guiñándole como pequeñas estrellas. Presionó sus dedos ligeramente contra el vidrio frío, maravillándose de su belleza. No estaba tocando nada dentro, no estaba rompiendo ninguna regla. Y aún así, disculpa. Una voz aguda cortó el silencio de la tienda. Sarah se sobresaltó. Se dio la vuelta y vio a una mujer alta con cabello rubio, recogido en un moño severo, sus labios delgados apretados en una línea tensa. La identificación de la mujer decía Sandra Whitmore, pero la mirada en sus fríos ojos azules decía algo completamente diferente. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Sandra, aunque su tono dejaba claro que la ayuda era lo último que tenía la intención de ofrecer. Sarah enderezó su postura, invocando la confianza que su papá siempre había instilado en ella. No, gracias, respondió amablemente. Solo estoy esperando a alguien. Los ojos de Sandra recorrieron rápidamente el pequeño cuerpo de Sarah, como si estuviera buscando una razón, una justificación para por qué esta niña negra había entrado a su tienda. El tipo equivocado de cliente, el tipo que no debería estar aquí. ¿Esperando a alguien?, repitió su voz cargada de desconfianza. ¿Y quién exactamente sería esa persona? Sarah tragó saliva, sintiéndose de repente incómoda. Mi papá. Él es... Pero antes de que pudiera terminar, su atención fue atraída de nuevo hacia el collar. Era realmente hipnotizante, y por un breve segundo se inclinó hacia adelante para verlo más de cerca. Al hacerlo, su manga rozó el borde del vidrio. Un pequeño sonido, un delicado tintineo. Casi no tuvo tiempo de reaccionar antes de que lo vio. Un anillo de diamantes asomándose demasiado cerca del borde de su base de terciopelo, tambaleándose, cayendo, aterrizando sobre la superficie de la vitrina con un suave pero audible golpe. La respiración de Sarah se detuvo. No había caído lejos. No estaba roto. Simplemente estaba allí, inofensivo, esperando ser recogido y colocado de nuevo donde pertenecía.
Instintivamente se agachó, tendiendo la mano para arreglarlo. Y ese fue su error. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz de Sandra atravesó el aire como un látigo. Sara se enderezó de un salto, su mano congelándose a centímetros del anillo. Su pulso se aceleró. Yo no lo hice a propósito. ¿No lo hiciste a propósito? ¿Robar? Los ojos de Sandra ardían, su voz elevándose con rabia fabricada. El estómago de Sara se hundió. No, no estaba tratando de tomar nada, solo se cayó. ¿Se cayó? ¿O estabas tratando de ser astuta? Sandra se acercó acechándola. Te vi mirando las joyas desde el momento en que entraste aquí. Pensabas que podrías ayudarte a ti misma, ¿verdad? Sara sacudió la cabeza furiosamente, el pánico envolviéndola. No, fue un accidente. Lo prometo. Los labios de Sandra se curvaron en un desdén. No escuchaba. No quería. Claro, un accidente. Porque la gente como tú solo se tropieza en lugares como este por error, ¿me? Las palabras golpearon a Sara como una bofetada antes de que incluso la mano de Sandra hiciera contacto. El golpe fue rápido, una nítida y punzante bofetada en su mejilla. El sonido resonó en la tienda impoluta. Sara tambaleó hacia atrás, jadeando, sujetando su cara ardiente. La picazón de la humillación era peor que el dolor mismo. Sus oídos zumbaban, su pecho se apretaba, su visión se nublaba con lágrimas que se negaba a dejar caer. Sandra se inclinó sobre ella, respirando con pesadez, su expresión llena de satisfacción cruel. Los ladrones obtienen lo que merecen, siseó. Sara tembló, quería gritar, correr, desaparecer, pero su cuerpo se negaba a moverse. Entonces Sandra sacó su teléfono. «Voy a llamar a la policía», anunció, su voz tranquila, como si esto no fuera más que un inconveniente. «No te vas a salir con la tuya». El estómago de Sara se retorció en nudos. ¿La policía? Su respiración se aceleró. El pánico aumentando. «No, no. Por favor», logró balbucear, tratando desesperadamente de que su voz sonara firme. «No hice nada». «Silencio», cortó Sandra. «No quiero oír tus mentiras. Que la policía se ocupe de ti». Sara lo vio ahora. No se trataba del anillo. Nunca se trató del anillo. Se trataba de ella. Y mientras Sandra le daba al despachador su ubicación, su voz suave, práctica, llena de indignación justa, Sara se dio cuenta de algo aterrador. La policía ya estaba en camino. El aire dentro de Henderson y compañía se sentía pesado, sofocante, como si las paredes mismas se hubieran cerrado alrededor de Sara. Su respiración era irregular, superficial, su corazón golpeando tan fuerte contra sus costillas que pensó que podría estallar. Se sentó congelada, aún sosteniendo su mejilla ardiente, observando cómo Sandra Whitmore hablaba por teléfono. Su voz suave y compuesta, como si estuviera haciendo una llamada casual de servicio al cliente, en lugar de convocar a la policía sobre una aterrorizada niña de 12 años. ¿Sí? Necesito que envíen oficiales de inmediato. Tenemos un robo en progreso en Henderson y compañía joyería en la Quinta Avenida. La atrapamos con las manos en la masa tratando de tomar un anillo de diamantes. Se resistió cuando la confrontamos. Sí, todavía está aquí. No, no está cooperando. Mentira. Todo. El estómago de Sara se contrajo mientras el temor se acumulaba en su interior. Podía escuchar al despachador respondiendo. Las palabras indistintas, pero no importaba. El resultado ya se había decidido. Sandra cerró el teléfono y se volvió hacia Sara, cruzando los brazos sobre su pecho. Esa cruel y triunfante sonrisita regresó a sus labios. «Realmente pensaste que te saldrías con la tuya, ¿verdad?», la provocó. «¿No pensaste que estaría vigilando? Pero sé cómo operan ustedes». El pulso de Sara se disparó. «Ustedes». Las palabras se deslizaron bajo su piel, frías y afiladas, haciéndola sentir pequeña, insignificante, como si ni siquiera fuera una persona, solo un estereotipo que Sandra había estado esperando atrapar en acto. Quería gritar que no era una ladrona, que no había hecho nada malo,
que fue un accidente. Pero las palabras quedaron atascadas en su garganta, inútiles, porque nadie estaba escuchando. A pocos pasos de distancia, un par de clientes se habían detenido, susurrando entre ellos, sus miradas saltando hacia Sara, pero luego alejándose rápidamente. Una empleada más joven, una chica que parecía apenas haber salido de la universidad, permanecía cerca de la caja, moviéndose incómodamente, pero sin decir nada. Nadie iba a ayudarla. El peso de todo esto aplastaba a Sara desde dentro. Entonces las puertas frontales se abrieron de golpe. 2 oficiales uniformados entraron, su presencia succionando el aire de la habitación. Eran altos, de hombros anchos, sus expresiones indescifrables detrás de sus máscaras estoicas, el oficial Mitchell y el oficial Daniels. Sandra se volvió hacia ellos inmediatamente. Toda justicia y falsa victimización. Gracias a Dios están aquí. La atrapó tratando de robar un anillo de diamantes. Fue astuta al respecto, pero la vi a tiempo. El oficial Mitchell, el más alto de los dos, dirigió su mirada hacia Sara. Sus ojos se entrecerraron un poco, evaluando. ¿Es eso verdad, joven?, preguntó, su tono frío y neutral. Sara sacudió la cabeza frenéticamente, su voz por fin liberándose, pero se sentía demasiado pequeña, demasiado débil. No robé nada. Lo prometo. Se calló. Y yo solo. Oh, ni empieces. Interrumpió Sandra, su voz goteando desdén. He trabajado en este negocio el tiempo suficiente para saber cuándo veo una ladrona. Sara se sobresaltó. El oficial Daniels exhaló por la nariz, sacando un pequeño cuaderno. ¿Tienes pruebas?, preguntó a Sandra. Sandra levantó la barbilla. No necesito pruebas. La vi hacerlo. Y cuando la confronté, se volvió agresiva. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. ¿Agresiva? Apenas siquiera tenía la fuerza para hablar, menos aún para defenderse. ¿Te golpeó?, preguntó el oficial Mitchell. No físicamente, dijo Sandra, fingiendo estar frustrada, pero fue irrespetuosa. Sabes cómo son. Actúan inocentes y luego empiezan a causar problemas cuando las atrapan. La sangre de Sara se heló. Conocía esas palabras, las había oído antes, en las noticias, en historias, en las voces de personas que nunca habían vivido un día en su piel. Pero decidieron que entendían quién era ella, de qué era capaz. El oficial Daniels suspiró cerrando su cuaderno. Tendremos que llevarla a interrogatorio. El cuerpo entero de Sara se tensó. La tienda de repente se inclinó. El suelo bajo sus pies se convertía en arenas movedizas. «¡No!», exclamó. «Por favor, no hice nada. Solo miren las cámaras. Ellas mostrarán». «Las cámaras no captan todo», dijo Sandra con desdén. «Levántate», ordenó el oficial Mitchell. Las extremidades de Sara se bloquearon. Esto no estaba sucediendo. «Levántate ahora», repitió su voz más firme. No podía moverse. No porque estuviera resistiendo, sino porque sus piernas se negaban a funcionar. El oficial Daniels suspiró, acercándose, su agarre firme mientras la levantaba por el brazo. Sara gimió, no en dolor, sino en pura incredulidad de que esto estaba sucediendo de verdad. Entonces lo oyó, el sonido inconfundible del metal abriéndose. Las esposas. «No, por favor». El frío acero se cerró alrededor de sus muñecas, ajustado, implacable. El aire salió de sus pulmones en un sollozo roto. La tienda se desdibujó. Las caras a su alrededor se fundieron en formas indistintas, ojos llenos de juicio, indiferencia, aprobación silenciosa. Sandra permaneció de pie, con los brazos cruzados, mirando con satisfacción mientras los oficiales guiaban a Sara hacia la salida. «Deberías sentir vergüenza», se burló. Sara apenas la escuchó. Su mente estaba demasiado llena de un solo pensamiento aterrador. ¿Qué pasaría si su padre no llegara a tiempo? El frío metal de las esposas mordía las muñecas de Sara, mientras el oficial Mitchell la guiaba hacia la puerta, su agarre firme pero no cruel, como si esto fuera solo otro arresto de rutina. El peso de todo, la acusación, la humillación,
La aceptación silenciosa de los demás en la tienda la aplastaba como una fuerza devastadora. Su respiración era entrecortada. Sentía como si estuviera mirando todo desde fuera de su propio cuerpo, como si nada de esto fuera real, como si en cualquier momento alguien interviniera y lo detuviera. Pero nadie lo hizo. Sandra Whitmore siguió detrás con una sonrisita satisfecha, sus tacones resonando contra el piso de mármol. Sarah oyó que murmuraba algo entre dientes, algo sobre dar una lección. Y este tipo de personas nunca aprende. Sarah cerró los ojos con fuerza, lágrimas calientes desbordándose. No estaba llorando porque se sintiera culpable. No estaba llorando porque era débil. Estaba llorando porque a nadie le importaba. La campana sobre la entrada sonó cuando el oficial Daniels abrió la puerta de vidrio. El sol de la tarde entró en la boutique, dorado y cálido, pero no hizo nada para ahuyentar el terror helado que se retorcía dentro de ella. Mientras la llevaban hacia el patrullero de policía, una pequeña multitud había comenzado a reunirse afuera. Los transeúntes estaban congelados, sus miradas entrelazándose entre Sarah y los oficiales. Algunos susurraban, algunos sacaban sus teléfonos. ¿Están arrestando a una niña?, murmuró alguien. ¿Qué hizo? La vi adentro. Parecía que la atraparon robando. Se ve asustada. Las palabras giraban alrededor de Sarah, picándole la piel como agujas invisibles. Quería gritar que no había hecho nada, que no era una ladrona, que esto no era justo, pero sabía que no importaría. Ya había visto esto antes, en las noticias, en las redes sociales. Personas negras acusadas, arrestadas, castigadas, fuera culpables o no. Nunca había pensado que esto le ocurriría a ella. «Entra», ordenó el oficial Daniels mientras abría la puerta trasera del auto de patrulla. Las rodillas de Sarah se bloquearon. La idea de sentarse en ese auto, de ser llevada a algún lugar, cualquier lugar, sin que su padre lo supiera, envió una nueva ola de pánico surgiendo dentro de ella. «Por favor». Su voz se quiebra. «Mi papá. Él se supone que debe encontrarse conmigo aquí. Solo esperen, él les dirá, lo prometo que no». «No tenemos tiempo para esto», interrumpió Sandra con un gesto despectivo. «Está mintiendo». ¿De verdad piensan que su padre, quien sea que sea, está viniendo? Esto es lo que hacen. Retrasar. Hacer excusas. Tratar de salir de las consecuencias. «No estoy mintiendo». La voz de Sarah salió aguda y desesperada. «Suficiente», dijo el oficial Mitchell, su paciencia agotándose. «Puedes explicarte en la estación». Y justo cuando él se disponía a empujarla hacia dentro del auto, una voz profunda cortó la tensión como un cuchillo. «Quítate las manos de encima de mi hija». Todo se detuvo. El aire, el movimiento, los murmullos de la multitud. La cabeza de Sarah se giró hacia la fuente de la voz y sus rodillas casi se doblaron de alivio. Marcus Williams. Su padre estaba en la entrada de la tienda, su imponente figura silueteada contra la luz de la tarde. Llevaba su traje a medida habitual, la corbata ligeramente aflojada, pero la expresión en su rostro era lo que le envió un escalofrío por la columna. No era solo rabia, era algo más frío, más afilado. Su mirada se fijó en los oficiales, luego destelló brevemente hacia Sandra, antes de volver a posarse en su hija. Sus ojos se suavizaron por medio segundo al ver su rostro manchado de lágrimas, la marca brillante de la mano de Sandra aún visible en su mejilla. Las esposas hincándose en sus muñecas, y luego, tan rápido como llegó, la suavidad desapareció, reemplazada por algo inquebrantable. El oficial Mitchell se aclaró la garganta, todavía sosteniendo a Sarah del brazo. «Señor, estábamos respondiendo a un robo reportado». La gerente de la tienda identificó a su hija como sospechosa. «¿Sospechosa?», repitió Marcus, su voz peligrosamente baja. Dio un paso adelante, su presencia imponente, su expresión indescifrable. ¿Y se molestaron en verificar esa acusación antes de ponerle esposas a mi hija de 12 años?
Los oficiales vacilaron. Sandra fue la primera en recuperarse, acercándose como si ella estuviera a cargo. Señor Williams no tenía idea de que esta niña era su hija. Si lo hubiese sabido, Marcus giró lentamente la cabeza para mirarla, y ella instantáneamente guardó silencio. Si hubiera sabido. Su voz era tranquila, pero el peso detrás de ella envió un escalofrío por la columna de Sara. Sandra tragó en seco, moviéndose incómodamente. Estaba solo siguiendo el protocolo. La vi manipulando un anillo de diamantes y luego se volvió agresiva cuando la confronté. ¿Agresiva? Levantó las cejas Marcus. Una niña. Agresiva. ¿Y cómo se veía exactamente esta agresividad? La boca de Sandra se abrió, pero no pudo pronunciar palabra. ¿Te amenazó? ¿Presionó Marcus? ¿Gritó? ¿Levantó la mano hacia ti? Bueno, no, pero le pusiste las manos encima, interrumpió Marcus. Su voz se había vuelto más baja ahora, más tranquila, pero de alguna manera, más peligrosa. La cara de Sandra palideció. El oficial Daniels se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. Señor, solo estábamos siguiendo el informe proporcionado por la gerencia de la tienda. Si ha habido un error, lo podemos solucionar. ¿Un error? Los ojos de Marcus centellearon. Esposaron a mi hija. Estaban a punto de meterla en la parte trasera de su auto. ¿Y ahora quieren que lo solucione? Ningún oficial habló. Marcus tomó una respiración lenta y medida antes de extender su mano, su voz sin espacio para la discusión. Quítenle las esposas. Ahora. El oficial Mitchell dudó solo un segundo antes de buscar la llave, liberando rápidamente las restricciones metálicas. En cuanto hicieron clic, Sara estiró sus manos hacia adelante, frotándose las muñecas adoloridas, los ojos aún llenos de lágrimas no derramadas. Marcus se arrodilló frente a ella, su voz más suave ahora, firme. ¿Estás bien, niña? Sara mordió su labio, asintiendo temblorosamente. Pero cuando tiró de él, abrazándolo con fuerza, el pequeño temblor en sus hombros le dijo todo lo que necesitaba saber. Sus brazos se apretaron alrededor de ella. Luego, muy despacio, Marcus se enderezó, volviendo a mirar a Sandra y a los oficiales, su ira apenas contenida bajo su exterior controlado. Ahora, dijo, su voz como acero. Vamos a hablar sobre lo que pasa a continuación. Marcus se mantuvo erguido, sus manos sosteniendo a Sara mientras ella se aferraba a él, su pequeño cuerpo temblando contra su pecho. Inhaló profundamente, conteniendo la tormenta de rabia que se agitaba en su interior. Deseaba nada más que liberarla, destrozar a cada persona responsable de lo que acaba de suceder a su hija. Pero sabía mejor. Sabía que hombres como él, hombres negros, sin importar cuán exitosos, sin importar cuán poderosos, no tienen el lujo de una furia desenfrenada. En su lugar, permitió que su enojo se agudizara, refinándose en algo letal, algo que cortaría exactamente donde necesitaba. Se volvió hacia los oficiales, su mirada como el borde de una navaja. El oficial Mitchell y el oficial Daniels se movieron inquietos, como si el peso de su error finalmente comenzara a registrarse. Sandra Whitmore, por otro lado, todavía mantenía la delgada apariencia de rectitud, aunque su confianza se había fracturado. Ella había esperado ser elogiada. Esperaba ser agradecida. No esperaba eso. Marcus dio un paso adelante y toda la tienda parecía encogerse a su alrededor. «Dime algo», dijo, su voz peligrosamente baja. «¿Cuándo decidieron exactamente que mi hija era culpable?» Ningún oficial respondió. ¿Fue antes de que la interrogaran? ¿Antes de que pidieran pruebas? ¿O fue en el momento en que la vieron? El oficial Daniels se aclaró la garganta moviendo su peso. «Señor, respondimos a un informe de la gerencia». «No», lo interrumpió Marcus, su tono como hielo. «Respondieron a ella», señaló a Sandra, quien flaqueó visiblemente. «Te dijo que mi hija era una ladrona, y ustedes le creyeron. Sin dudar. Sin preguntas.
No revisaron las grabaciones de seguridad. No esperaron a que yo llegara. Simplemente le pusieron esposas a una niña de 12 años. Mi hija. ¿Y ahora esperan que yo acepte que esto fue un error? El oficial Mitchell exhaló bruscamente frotándose la mandíbula. Señor Williams, no era nuestra intención. La intención no significa una maldita cosa para mi hija cuando es ella la que acaba de tener las muñecas en grilletes, cortó Marcus. Sandra hizo un sonido despectivo cruzando los brazos. Oh, vamos, estás exagerando. Solo era protocolo. Marcus se volvió hacia ella tan rápido que ella en realidad dio un paso atrás. ¿Protocolo? Su voz era más tranquila ahora, más mortal. Dime, señora. Whitmore, ¿cuál fue exactamente el protocolo cuando decidiste poner tus manos sobre mi hija? La boca de Sandra se abrió, pero no salió palabra. Porque dejemos esto claro, no se trata solo de una acusación errónea, continuó Marcus. Esto es agresión. Golpeaste a una menor. La humillaste. Llamaste a la policía con la plena intención de verla llevada. ¿Y por qué? ¿Porque era negra en una tienda en la que pensaste que no pertenecía? La expresión de Sandra vaciló. Pero ella no estaba lista para ceder. Yo pensé que estaba robando. Estaba protegiendo la tienda, murmuró, aferrándose a cualquier cosa que pudiera justificar lo que había hecho. Marcus soltó una risa corta y sin humor. ¿Protegiendo la tienda? Señaló a su alrededor. ¿Parece que ella representaba una amenaza para algo aquí? Silencio. No, continuó. No estabas protegiendo la tienda. Estabas protegiendo tus propias suposiciones, tus propios prejuicios. Viste a una niña negra parada cerca de joyas caras, y en lugar de usar el sentido común, viste lo que querías ver. Viste a una criminal. La cara de Sandra se puso roja. No sabía que era tu hija. Marcus inclinó la cabeza, sus ojos entrecerrándose. ¿Y si no lo fuese? La pregunta impactó como una bofetada. Si no fuera mi hija, si no tuviera a alguien que luchara por ella, ¿qué habría pasado entonces? Sandra tragó con dificultad, pero Marcus no se detuvo. ¿La habrías dejado sentada en una celda de detención por horas? ¿La habrías dejado que la procesaran como si fuera una reincidente? ¿La habrías dejado ser solo otra niña negra en el sistema al que estabas tan ansiosa por tirarla? Los labios de Sandra se presionaron juntos. Su mandíbula se tensó. ¿Sientes al menos un poco de remordimiento? Sandra abrió su boca. Luego la cerró. Eso pensé, murmuró Marcus. Se volvió hacia el oficial Mitchell y el oficial Daniels, su paciencia agotada. Quiero que se presente un informe del incidente contra ella. Quiero un registro de la acusación falsa, del uso innecesario de la fuerza y del flagrante perfil racial que ocurrió en esta tienda. El oficial Mitchell dudó. Señor, necesitamos hablar con nuestra comisaría sobre... ¿Creen que me importa lo que necesitan hacer? La voz de Marcus atravesó el aire como una hoja. Hagan la llamada, porque si no lo hacen, yo lo haré. Y confíen en mí. Cuando lo haga, no será a su comisaría. Será a mis abogados, a la oficina del alcalde, a cada medio de comunicación en esta ciudad. Me aseguraré de que todos sepan cómo 2 oficiales arrestaron a una niña inocente de 12 años basado en nada más que la palabra de una gerente de tienda racista. El oficial Daniels se puso visiblemente pálido. Marcus no estaba bromeando, y ellos lo sabían. Está bien, dijo rígidamente el oficial Mitchell. Presentaremos un informe. No es suficiente, respondió Marcus. Quiero que se documente que mi hija fue detenida erróneamente. Quiero que se ponga por escrito que fue agredida. Y quiero ver a Sandra Whitmore enjuiciada por lo que hizo hoy. Sandra soltó una risa nerviosa. Estás siendo ridículo. ¿Realmente vas a arruinar mi carrera por un malentendido? Marcus se volvió hacia ella, su expresión indescifrable. No, señora Whitmore. Arruinaste tu carrera en el momento en que decidiste que la inocencia de mi hija no valía la pena considerar. El color se drenó de la cara de Sandra. Marcus inhaló lentamente y luego miró de nuevo a su hija. Sara aún no había soltado su mano.
su agarre apretado, como si tuviera miedo de que si lo hacía, esta pesadilla comenzaría de nuevo. Su corazón se retorció. Se había acercado tanto a no llegar a tiempo. A no poder detener esto antes de que se convirtiera en algo aún peor. «Ya no quiero tu disculpa», dijo Marcus, volviéndose de nuevo hacia Sandra. «Quiero tu renuncia. Ahora». La mandíbula de Sandra se tensó, pero vio lo que se avecinaba. Marcus Williams era un hombre poderoso. Más que eso, era un hombre que no tenía nada que perder cuando se trataba de proteger a su hija. Con un asentimiento rígido, Sandra se dio la vuelta hacia la parte trasera de la tienda, desapareciendo en la oficina sin decir más. Marcus finalmente exhaló. No había terminado. Aún no. Pero la lucha había comenzado. El oficial Mitchell exhaló con pesadez, moviendo su peso, su incomodidad evidente mientras Sandra desaparecía en la parte trasera de la tienda. La tensión en Henderson & Co. aún chisporroteaba como estática en el aire, persistente en las miradas agudas de los empleados restantes, los murmullos apaciguados de los clientes que habían presenciado silenciosamente toda la situación. Marcus no se movió, su postura rígida, su mano aún sosteniendo la de Sara, sus dedos envolviéndose protectores alrededor de las pequeñas manos de ella. No había soltado la suya desde que quitaron las esposas. Su agarre apretado, como si tuviera miedo de que este momento de seguridad se desvaneciera tan rápido como había llegado. El oficial Daniels se aclaró la garganta. «Señor Williams, entendemos que está molesto. Esto no se manejó adecuadamente, y nos aseguraremos de que se documente de manera adecuada». Los ojos de Marcus no vacilaron. «Tienes toda la razón. No se manejó adecuadamente. Pero documentarlo no es suficiente. Lo que sucedió aquí hoy no va a ser enterrado en algún informe interno. Habrá responsabilidad». Daniels dudó. «Realizaremos una revisión del incidente. Pero... ¿pero qué?». La voz de Marcus era calma, pero había acero debajo. ¿Qué excusa hay para tratar a una niña como una criminal antes de verificar los hechos? ¿Qué justificación hay para ponerle esposas a mi hija mientras su acusadora paseaba libre, intocable, indiscutida? Daniels miró a Mitchell, pero ninguno de ellos habló. «Hoy no solo fallaron a mi hija», continuó Marcus. «Fracasaron en su trabajo. Se suponía que debían servir y proteger. En cambio, apoyaron un sistema que castiga primero y pregunta después. Así que no solo quiero un informe de incidente. Quiero nombres, quiero responsabilidad, y quiero saber exactamente qué acción disciplinaria se tomará». Mitchell apretó la mandíbula. «Señor, entendemos su frustración, pero seguimos el protocolo estándar basado en el informe que recibimos». «No. Siguieron prejuicios», interrumpió Marcus, su voz afilada como una navaja. «Y ahora están tratando de justificarlo». Los oficiales no respondieron. Un silencio tenso se extendió entre ellos, pesado y sofocante. Entonces las puertas de entrada se abrieron nuevamente. Un tercer oficial entró, vestido de civil, su presencia cambiando instantáneamente el aire. Teniente Harris, mayor, autoritario, su mirada barriendo la tienda con eficiencia practicada. Sus ojos se posaron en Sara, su rostro manchado de lágrimas, sus muñecas enrojecidas, la forma en que se aferraba al lado de su padre como si tuviera miedo de respirar, y su mandíbula se apretó. «Señor Williams», saludó su voz nivelada. «Acabo de hablar con la sede. He sido enviado para supervisar esta situación personalmente». Marcus se volvió hacia él, su expresión indescifrable. «Entonces, supongo que ya sabes lo que pasó». Harris asintió una vez. «Lo sé. Y déjame ser claro. Lo que ocurrió aquí hoy fue inaceptable. Debería haberse realizado una investigación adecuada antes de tomar cualquier acción contra su hija». Mitchell y Daniels se pusieron rígidos ante sus palabras. «Las grabaciones de seguridad ya se han revisado», continuó Harris, «y muestran claramente que Sara nunca intentó robar nada. Ni siquiera tocó el anillo más allá de derribarlo accidentalmente. Era exactamente como ella dijo». La respiración de Sara se detuvo. Aunque había sabido la verdad todo el tiempo. Oírlo confirmado. Oír que las cámaras lo habían captado.
que alguien finalmente le creía, hizo que su garganta se apretara. Así que, dijo Marcus lentamente, ¿qué sucede ahora? La mirada de Harris se desvió hacia los oficiales antes de volver a Marcus. Se llevará a cabo una revisión interna respecto a las acciones de los oficiales Mitchell y Daniels hoy. Además, el comportamiento de la señora Whitmore ya se ha señalado para una futura investigación legal. ¿Investigación legal?, repitió Marcus entrecerrando los ojos. Sí, señor, dijo Harris. Su hija fue agredida físicamente y también tenemos eso en video. Si decide presentar cargos contra la señora Whitmore, procederemos con una orden de arresto. Un pequeño agudo suspiro escapó de la asistente de Sandra, la joven que había permanecido cerca de la caja todo este tiempo. Había visto toda la escena desarrollarse. Su rostro retorcido en un horrible silencio. Ahora, habló por primera vez, su voz apenas audible. Ella la golpeó, confirmó la joven, mirando directamente a Harris. Lo vi. Vi cómo le dio una bofetada a la niña antes de que la llamaran. Harris asintió sombríamente. Entonces eso lo resuelve. Sandra volvió a aparecer de la oficina justo cuando Harris se volvió hacia ella, su postura cambiando a algo más rígido, más oficial. Señora Whitmore, dijo, de manera uniforme, está bajo arresto por agredir a una menor. Sandra se congeló. ¿Qué? Tiene derecho a permanecer en silencio, continuó Harris mientras daba un paso adelante, sacando un par nuevo de esposas de su cinturón. Cualquier cosa que diga puede y será utilizada en su contra en un tribunal de justicia. El color se drenó del rostro de Sandra. Espera, esto es una locura. No puedes hacer esto, balbuceó retrocediendo. Oh, sí podemos, dijo Harris con frialdad. Y lo estamos haciendo. Sandra se volvió hacia los oficiales que había llamado antes, su expresión frenética. ¿De verdad van a dejar que esto suceda? Estaba tratando de proteger la tienda. Mitchell y Daniels permanecieron rígidos, en silencio. No había nada más que pudieran decir. La ironía era sofocante. Ella había querido ver a una niña negra arrastrada con esposas, y ahora, ella era la que estaba siendo escoltada hacia afuera. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Sandra, y por primera vez parecía asustada, mientras Harris la conducía junto a Marcus y Sarah. Su mirada se dirigió hacia ellos, salvaje, desesperada. No sabía que era tu hija, escupió, como si eso de alguna manera lo hiciera mejor. La expresión de Marcus no cambió. Y eso, dijo, es exactamente el problema. La respiración de Sandra se detuvo, pero no tuvo la oportunidad de responder antes de que la sacaran por las puertas y la metieran en el auto patrullero. Un pesado silencio se asentó sobre la tienda. Los dedos de Sarah se envolvieron alrededor de la tela del traje de Marcus, y por primera vez en lo que se sintió como horas, exhaló. La tensión que había mantenido su cuerpo como rehén comenzó a ceder lentamente, la alivio entrando como una marea que no se había dado cuenta que estaba esperando. Marcus se agachó a su lado, cepillando sus manos suavemente sobre sus muñecas, su toque cuidadoso. ¿Estás bien? Sarah dudó. Luego asintió lentamente. Estaba asustada, confesó en voz baja. La mandíbula de Marcus se apretó, su ira resurgiendo, no hacia ella, nunca hacia ella, sino hacia el mundo que la había hecho sentir así en primer lugar. Lo sé, niña, murmuró su voz espesa. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso, pero ya se acabó. Estás a salvo. Sarah tragó con dificultad y luego asintió de nuevo, esta vez con un poco más de certeza. Marcus se levantó mirando hacia Harris. Esto no es el final de esta conversación, dijo. Espero total transparencia en los próximos pasos. Quiero que esta tienda asuma la responsabilidad. Y quiero que esos oficiales sean tratados adecuadamente. Harris asintió. Tienes mi palabra. Marcus lo estudió por un momento, y luego finalmente asintió. Su agarre en la mano de Sarah apretándose brevemente antes de exhalar. La tensión en sus hombros aflojándose ligeramente.
Mientras se dirigían hacia la salida, saliendo al aire de la tarde, Sara miró hacia arriba a su padre. ¿Papá? Preguntó suavemente. ¿Sí? ¿Pequeña? Esto no volverá a pasar, ¿verdad? Marcus no respondió de inmediato. Quería decirle que no, nunca, que no volvería a ocurrir, pero sabía mejor, conocía el mundo en el que vivían. En su lugar, miró hacia abajo a ella, su voz firme con una promesa callada. No si tengo algo que decir al respecto. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios y haz de estas historias parte de tu vida diaria. Juntos podemos crear un cambio.